Hola, esta es la tercera parte del vídeo dedicado a la iluminación estudio con materiales transparentes. En la siguiente parte vamos a utilizar una nueva colección de materiales para AccuRender. El resultado que vemos en la pantalla ahora mismo es fruto del cálculo con la técnica de Path Tracer. Los materiales que aparecen en la pantalla son totalmente distintos a los materiales que hemos visto en la primera parte del tutorial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo se trata la superficie y cómo se comporta, por ejemplo, el fenómeno de las cáusticas que se representa en el AccuRender. El Path Tracer nos da un resultado que no es muy realista con los materiales que producen refracción de la luz y que transparentan la luz. El fenómeno de las cáusticas, para entenderlo mejor, deberíamos buscar en Internet, aquí en el Wikipedia, aparece una definición de lo que es las cáusticas o caustics. Y como vemos en esa imagen, vemos que la luz atraviesa la bola y debido a la refracción se concentra en un punto mientras que el resto permanece en la sombra. Tenemos también el efecto de las cáusticas, lo podemos observar por ejemplo, por el paso de la luz a través de un líquido como es el agua, o a través de otro líquido como es el agua cristalina en el mar o en una piscina. El simular las cáusticas dentro de los programas de render es una función que consume muchísimo tiempo para el cálculo. Esta es una situación de cáustica ideal en la cual podemos ver perfectamente que la luz se concentra en un punto y que la sombra se difumina alrededor de lo que es el perímetro de la sombra de la esfera. Los materiales que vamos a utilizar en esa práctica vienen de la librería de AccuRender, pero son los materiales de Flamingo 2 que hemos comentado que Flamingo es el programa de AccuRender funcionando en Rhino. Esas bibliotecas las podemos descargar de la página Download Material Libraries y podemos descomprimirla posteriormente en la carpeta de materiales de AccuRender que nosotros vamos a crear en nuestro sistema. Eh, la, el efecto que nosotros vemos ahora mismo en la pantalla se produjo por culpa del Path Tracer. Si quitamos el Path Tracer y iniciamos el proceso con cielo HDRI, el sol desactivado, las luces activadas, podemos también desactivarlas. No van a influir en absoluto porque no estamos utilizando unas luces. Y luego la iluminación indirecta interior con unos rebotes de luz y el ambiente, conservamos la misma fuente de luz y tenemos la misma resolución que, como habéis visto, la hemos bajado para acelerar el proceso. Luego vamos a explicar muy rápidamente, vamos a ejecutar la función de render y mientras estamos ejecutando la función de render vamos a ir explicando los materiales. Que los materiales aquí son materiales totalmente nuevos que vienen de la biblioteca o librería de Flamingo 2. Ejecutamos el modelo y vamos a observar
una cosa también curiosa, y es que el proceso de render va a ser lento. Va a ser lento porque tiene que calcular las cáusticas, o sea, las sombras arrojadas por los objetos transparentes. Vamos a aparcar la pantalla porque podemos trabajar con el programa si tenemos suficiente memoria y capacidad de proceso mientras tenemos puesta la ventana de render en segundo plano. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la biblioteca de materiales de Flamingo 2. Y aquí es la biblioteca, la tenemos en la carpeta materiales y tenemos materiales que parecen los materiales de la QRender, pero tienen variaciones. Entonces vamos a ir a plásticos y aquí, por ejemplo, en Black and White, en transparente, hemos elegido el Plastic Black Transparent para la base. Luego fuimos a la biblioteca de Browns and Tans y tomamos de ahí el Plastic Chocolate Dark para el edificio nuestro de referencia y luego Sandy Dark para los volúmenes de los edificios que lo rodean y el WIT, que es este, para las partes que representan una especie de cristales dentro de la infografía. A continuación fuimos a Greens y seleccionamos de ahí la que era Plastic Forest Dark Transparent. Esta. Luego fuimos al Black and White y buscamos Plastic Gray Dark para los automóviles que están en el aparcamiento. Y también lo hemos asignado al asfalto. Por lo tanto, hemos cambiado completamente la librería de materiales que teníamos por una muy distinta. En este caso, materiales más sencillos. Vamos a verlos ahora. Pero vamos a verlos con una herramienta muy distinta que también podría ser interesante, que es a través de, entramos aquí en Programs y dentro de Programs entramos en Next, que esto es un enlace directo que crea el AccuRender y que tenemos un Material Editor. ¿Y esto qué es el Material Editor este? Es el mismo editor de materiales que nosotros abrimos en el explorador de materiales de AutoCAD, pero en este caso es más un editor autónomo. Generalmente no se ejecuta mientras estamos con el AccuRender abierto en el AutoCAD. Y es el mismo que el explorador de materiales estándar de AutoCAD y de AccuRender. Se está ralentizando porque el proceso, como estamos ejecutando también el render, pues el programa no va a operar de forma rápida.
advertencia que esas tareas que estamos viendo ahora mismo en esta pantalla son posibles porque estamos usando un Windows de 64 bits. En Windows de 32 bits es recomendable no intentar hacer lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, porque el programa puede fallar. Como vemos aquí, ese objeto no tiene lo que había en los diferentes materiales anteriores, que era en que era la mezcla angular. La mezcla angular no está en el material que estamos usando en este tipo de render. Son colores muy rojizos, igual no son de vuestro agrado, pero dan una indicación muy clara. Luego vemos que el índice de refracción de ese plástico es menor que el otro. Tiene menos refracción, es decir, que, bueno, el fenómeno de cáusticas no va a ser tan acentuado como podría serlo en el otro elemento que veíamos en el caso anterior. Todos los parámetros son bastante sencillos. La clave está en el color de referencia de el Accu Render. Hemos ya comentado todos los materiales y ahora vamos a ver la imagen cómo está quedando. En ese momento, la imagen que estamos viendo se ve perfectamente en la parte de detrás el efecto de las cáusticas, pero este efecto se va a ir eliminando o suavizando poquito a poco a medida que va avanzando el proceso de la imagen. La imagen resultante sería esta. Como podemos observar, también se nota el efecto de las cáusticas aquí en la parte de detrás, como que la luz al pasar por un objeto de color rojo se proyecta en el suelo y tiene un color también el suelo, así como unas manchas de color rojizo que vienen de la luz que atraviesa los bloques de metacrilato, porque esto es un plástico, por lo tanto es un metacrilato. Lo vemos aquí exagerado, pero eso irá desapareciendo a medida que el proceso de la imagen avance. Así que el usar como conclusión, podemos observar que usar el Path Tracer no nos va a dar un resultado tan deseado y que al contrario, al usar unos parámetros muchísimo más sencillos, vamos a conseguir el efecto que nosotros queremos, que es una imagen muchísimo más realista y que aparece como bloques de plástico transparente, como si fuera metacrilato. Solamente queda una pequeña parte de esa práctica, que es explicar cómo podemos conseguir hacer el efecto del calco o más que nada la chapa impresa.